Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal que está plagándose en Sudamérica. Ya en México por lo menos hubo una respuesta, pero en Sudamérica, con el caso de Bolsonaro, la situación se ha complicado. Pareciera ser que la crueldad, la grosería, la xenofobia, el racismo, el sexismo han encontrado un gran espectro de audiencia, han encontrado una resonancia en América del Sur. Aquello que se germinaba en Europa con Le Pen en Francia, ahora está posesionado de Italia. Está renaciendo con los neonazis que ya son parte del Parlamento alemán nuevamente. Con Donald Trump en los Estados Unidos, donde la frontera, el límite, la segregación, el separar los latinos de los anglosajones a través de un muro, se ha convertido en doctrina política, en política pública. Y en Ecuador, donde la traición, la mentira, la demora, el hacer caso omiso, la omisión, se han vuelto políticas públicas. Y en este caso, en Ecuador, nos vemos enfrentados a la seria posibilidad de que uno de los individuos con más trayectoria política en la derecha, cuyo origen fue León Febres Cordero, un presidente con todas las taras dadas por su adicción alcohólica, su enriquecimiento ilícito y sus vínculos a través del hipódromo del Buijo con una clase social donde la banca, los comerciantes hacían y deshacían de la ciudad con el mayor tugurio en proporción a la población, llamado Guayaquil, una ciudad donde la pobreza se convertía en negocio político. El voto de los pobres era el juego más importante que existía. Era simplemente utilizar la publicidad, la grosería, la amenaza para conseguir que los pobres creyeran que vivir en la inmundicia, vivir en la violencia, vivir en las casuchas de caña y zinc era una forma de felicidad, y que había otra forma de felicidad que había que dejarla para los ricos. Ellos vivían en sus barrios cerrados con muros, con casas de lujo en sus edificios, con guardias a la puerta, mientras que se sentían que eran posesos, eran propietarios de las calles, donde ellos podían subirse a un bus y robar al que pasaba, donde ellos podían atacar a cualquier persona que estuviera transitando por el Malacón o por la calle 9 de octubre y cualquier calle de Guayaquil. En ese ambiente floreció una forma de gobierno denominada Partido Social Cristiano. Este Partido Social Cristiano llegó al poder, pero la primera forma que llegó fue a través de un presidente serrano, Camilo Ponce Enríquez, en 1956 a 1959. Este presidente, hasta 1960, este presidente de la clase alta de Quito, los Ponce, era un individuo elegante, ilustrado, como toda la gente de Quito, porque todavía seguimos la tara de la ilustración que llegó con la época de la independencia. Entonces, si ya no eras español y de sangre azul, tenías que ser mestizo, rico, pero además ilustrado.
Ilustrado quiere decir que habías leído un montón de libros aunque no tuvieras nada de eso en la cabeza y no supieras relacionar el pasado, el presente, el futuro, la realidad de la ficción. Y esto era lo que dominaba y creaba un partido político, el partido político denominado Social Cristiano. Este partido político creó en la costa la persecución más salvaje a los delincuentes. Estos delincuentes habían emergido de las montoneras de Alfaro, que luego de la revolución alfarista no fueron compensadas como ofrecía la revolución, que eran la pequeña propiedad de tierras, sino que el alfarismo se neutralizó a través de la muerte de Eloy Alfaro mediante un asesinato en el penal García Moreno y la quema del cadáver que fue arrastrado por toda la ciudad de Quito hasta el Parque del Ejido, donde fue incinerado. Las turbas, las montoneras que quedaron de Alfaro comenzaron a hacer su ley en la costa. Eran hordas de 20, 30, 100, 200 jinetes que llegaban a los pueblos, asaltaban, robaban y se largaban a refontarse en las montañas. Entonces, ante esa situación, se creó un sistema policial especial llamado FUMISA. La FUMISA era una policía paramilitar que se estableció en un pueblo de la provincia de Los Ríos como sede. Estos policías vestidos de cowboy con un sombrero y pistolas salían a buscar a los delincuentes y los mataban en su propia casa y delante de su familia sin ningún juicio. Era una sentencia de muerte. Simplemente había la acusación, la sospecha, la duda, y por eso se cogía al individuo y se lo mataba. Y después de muerto se decía, bueno, lo que se hace en Colombia. Son muertos inocentes, pero ya es por culpa del conflicto. Entonces, así nació el Partido Social Cristiano. No tenía poder hasta que llega León Febres Cordero al poder, auspiciado por el bananero Luis Noboa Naranjo, el hombre más rico del Ecuador en ese momento, de quien era empleado. Entonces, el famoso ingeniero empleado de la mayor bananera del Ecuador llega a ser presidente y en ese momento se considera el hombre más poderoso del país. Era un alcohólico, apostador de caballos, que tenía sus propios caballos de paso, que vivía en una opulencia, porque su apellido se venía de la independencia. Hubo un Febres Cordero que estuvo entre los héroes de la independencia, eran venezolanos y vinieron a Guayaquil, y con ellos se fraguó la independencia del puerto. Entonces organizó un sistema paramilitar que estaba dentro de la policía. Este sistema paramilitar dentro de la policía fue entrenado inclusive por agentes israelíes que trajo para este efecto. Este grupo de paramilitar formado dentro de la policía y además dentro del ejército lo puso al mando a un general formado justamente en la base de Panamá, en el canal de Panamá, con la mentalidad, un paracaidista. Este general paracaidista dirigía el comando conjunto de las Fuerzas Armadas y comenzó una represión en el país brutal. Al mismo tiempo, esta represión generó una reacción. La reacción se produjo fundamentalmente entre la gente de la élite de Quito,
que estaban estudiando en la Universidad Católica, que era la universidad más rica en ese momento de la ciudad. No había la Universidad de San Francisco. En esta universidad habían llegado algunos filósofos argentinos que enseñaban en la Escuela de Filosofía y Teología de la Universidad Católica. Estos filósofos venían escapando de las dictaduras militares de Argentina y de toda su crueldad, y los inculcaron para crear un movimiento que se llamaba Alfaro Vive Carajo, una reminiscencia de Alfaro y su doctrina, pero siguiendo lo que se llamaba la guerrilla urbana, que había progresado en Colombia a través del M-19. La guerrilla urbana de Quito secuestró gente, entre esos el caso Briz, y secuestró a uno de los Isaías, un banquero prominente de Ecuador. Esto desencadenó una represión militar y policial brutal que llevó a la muerte de sinnúmero de inocentes y de culpables, de los cuales más que nada lo más importante es la tortura. Entre las víctimas de ese momento político estuve yo. Yo no era un revolucionario, yo no era de Alfaro Vive, era un médico que había estudiado marxismo-leninismo, que hablaba y tenía el discurso marxista, pero que no estaba enrolado en ningún partido político ni en ninguna organización. Era un médico que había ido a los campos de la provincia más pobre del Ecuador, en el cantón más pobre de esa provincia, el cantón Muisne, y en ese lugar se encontró con unos sacerdotes que habían emergido desde Chile, los sacerdotes de la Teología de la Liberación, Graciano y Julián, que estaban formando una organización que se llamaba Organización Campesina Muisne Esmeraldas. Esta organización campesina llegó a ser la más poderosa organización campesina de Esmeraldas en ese periodo de tiempo, en el periodo de tiempo en que gobernaba Jaime Roldós y después Hurtado. En estos años se logró conformar una organización que procesaba la madera, sembraba cacao y exportaba cacao, que motivaba a los campesinos a ocupar las denominadas tierras baldías, que en ese tiempo no estaban reconocidas como parques nacionales ni áreas protegidas, y a tener su propia propiedad privada, lo que incomodaba a los grandes terratenientes de Muisne, Buccelli y otros más, que tenían 10.000 hectáreas, 5.000 hectáreas, y dentro de ellas tenían peones, tenían individuos sometidos a sus caprichos, no solamente como peones, tenían que someterse a sus caprichos, incluidos caprichos y antojos sexuales. Cuando no podían pagar con plata, tenían que entregar a la mujer, a la hija, y eso era un porque sí. Era el símbolo del poder de los grandes terratenientes de ese cantón. Cuando llegué y los enfrenté, por supuesto, el Partido Social Cristiano al que pertenecía el mayor terrateniente de la zona, me persiguió y me pretendió matar, metiéndome en una cripta en la base naval de Esmeraldas, en Balao. Pero luego me soltaron. Me soltaron por una coincidencia. Mi esposa había trabajado en Balao. Mi padre era el abogado del ministro de Obras Públicas, acusado en ese momento de un fraude con unas ambulancias. Eso me salvó. Y de esa manera pude salir con vida de ese percance. En tanto, el padre Graciano fue recluido en Quito, en la Quito Sur, y luego desde ahí ha creado la MCCH, la famosa organización productora de cacao y de artesanías, que se llama Comercializando como Hermanos, una fundación. En tanto, Julián, el intelectual del grupo, fue expulsado a Italia y ha regresado recientemente. Están juntos nuevamente en la Quito Sur, pero esta vez ya han perdido el ímpetu de lucha que tenían cuando iniciamos en 1989.
En realidad empezamos en 1976 nuestra relación, y para 1982 la organización empezó nuestra, y en 1984 fue cuando empezó nuestra persecución. En 1982 llegamos a consolidarnos y la organización campesina OCAME inclusive llegó a proponer. Entonces, con estos antecedentes del origen, de cómo se nace la persecución política en el Ecuador, en los momentos, volvemos ahora a la seria posibilidad de que Jaime Nebot, el delfín de León Febres Cordero, el que le sucedió en la alcaldía de Guayaquil, el que además ha hecho los grandes negociados de la perimetral y de otros grandes negociados en la costa, que vive como opulento a pesar de que su padre era un simple teniente político que se hizo rico en la época del velasquismo gracias al contrabando con la flota bolivariana de azúcar y arroz mientras era ministro de gobierno. Hoy es el candidato a la presidencia de la República con mayores posibilidades. Les ruego a ustedes pensar seriamente en qué estamos viviendo y a dónde estamos caminando. Muchas gracias.